¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos. Su servidor, Pastor Mauricio Nava Guzmán, presidiendo este programa que estamos reproduciéndolo nuevamente a la vuelta de 2 años, lo cual lo suspendimos, por supuesto, por el problema de la pandemia, pero estamos con todo el deseo de poder expresarle a ustedes, hacerle conocer lo que nuestros invitados un día lo tuvieron como un sueño, como una idea, pero que ahora es una práctica, se ha vuelto una realidad y de lo cual usted posiblemente puede sacar alguna enseñanza para su propia vida o para tomar una decisión importante al respecto. En esta oportunidad tenemos como invitado al pastor Jorge Carranza. Él es un evangelista internacional con una larga trayectoria ya en el campo del evangelio, un hombre que ha estado trabajando mucho aquí en nuestro territorio nacional, ha visitado en repetidas oportunidades nuestro país y lo hemos invitado para una campaña en la Iglesia del Camino, pero también lo queríamos tener en este programa de Visionarios. Bienvenido, hermano. Gracias, pastor. Qué gozo poder estar con tanta gente salvadoreña y bendecirlo a usted, bendecir a su esposa, a la iglesia y toda la audiencia. Que Dios les bendiga con gozo, con paz, con la llenura del Señor, y porque el Señor va a hacer algo nuevo sobre su vida. Esa es la verdad. Dios está para hacer algo nuevo. A veces creemos que ya Dios se olvidó, ¿verdad? Como que ya no hay nada más que hacer. Al contrario, esto apenas está comenzando. Apenas está comenzando. La Sagrada Escritura dice que los tiempos estos van a ser tiempos un poquito complicados, ¿no? Habrán dificultades. Hemos vivido en los últimos años a nivel mundial la experiencia de la pandemia COVID-19. Siendo usted de Costa Rica, ¿qué pasó en Costa Rica en relación a esta pandemia? Bueno, también, como acá en El Salvador, también fue golpeado. Iglesias cerradas, muchas empresas tuvieron que hacer los cambios necesarios para poder seguir desarrollando. Fue algo bien fuerte, porque ver a muchos familiares, amigos nuestros, que murieron por causa del COVID, sí, ¿verdad? Porque esto fue una explosión de contaminación, ya que, pues igual que acá, no estaban preparados, no se estaba preparado para lo que venía. Entonces se contaminó mucho, mucha gente murió, mucha gente estuvo enferma con este virus. Fue algo global, sabemos que es algo global, sabemos que es parte de los acontecimientos en los últimos tiempos, y vendrán otras cosas también más adelante. Ya pasamos una parte ahora, pero mientras en medio de esto también vimos a Dios moverse. Ajá. Vimos a Dios moverse, empresas que estaban quebrando o cerrando prácticamente, cómo Dios les ayudó, cómo Dios hizo su obra. Hay una empresa en mi país que es de bases, los empresarios son gente del Señor, gente creyente. Uh-huh. Interesante, ellos no despidieron a nadie, siguieron de sus ganancias que habían obtenido por muchos años, siguieron pagándole el salario, aunque el gobierno dijo, no pueden trabajar, no importa, nosotros le vamos a pagar el salario a nuestros empleados. Y la verdad que casi por 1 año y resto, hasta que ya permitieron volver, esta empresa que le hablo, que es la empresa El Ángel, estuvo pagando mensualmente. Oiga, no había entrada de ganancia, no había entrada de ventas, no había nada, no había producción. Y esta gente, una gente que ama al Señor, estuvieron pagándole a sus empleados. Pasó ya la restricción que el gobierno, y comenzaron a florecer de una manera. Las cosas le cambiaron a ellos, y fue un ejemplo para mucha gente. Muchas empresas se asombraron, y ellos decían, la base es Dios. La base es la fe que tenemos en el Señor. En medio de esta situación tan difícil, Dios nos está ayudando. Y así ha sido, ¿verdad? Definitivamente, hermano Jorge. Bueno, la experiencia nuestra ha sido similar a lo que usted está contando, ¿no? Porque gracias a Dios también nosotros mantuvimos todo nuestro personal. La primera opción que teníamos, con lo poquito que lográbamos recoger, porque algún hermano se atrevía a llegar al templo a dejar una ofrendita o algo. Con eso lo primero era cubrir los salarios de nuestros queridos empleados, y gracias a Dios pues no tuvimos ninguna, no le dimos de baja a ninguno, ¿verdad? Sin embargo,
hubo cristianos que, como dice usted, no solamente sufrieron el impacto directo de la enfermedad, que pasaron por esa enfermedad tan desastrosa, eso de no respirar bien es algo sumamente complicado, pero hermano, ¿qué pasó en la parte espiritual también? Bueno, si hablamos de eso, vean, suena feo, tal vez dirán algunos que estoy loco o lo que sea, no importa. Gracias a Dios que vino el COVID. Es feo por lo que vino. Dios se aprovecha de un mal para hacer un bien. Pero se mostró también que mucha gente que se decía ser del Señor, no eran del Señor. Perdón, pero no eran del Señor. ¿Por qué? Déjenme usar una expresión, espantaron la mula y se olvidaron de todo. Dejaron de honrar al Señor, dejaron de estar amando al Señor, se llenaron de miedo y se mostró. Se habla que las estadísticas señalan de que una gran cantidad de gente creyente no estaban tan afianzados en Cristo. Sí. En algunos lugares, algunas congregaciones, un 60, 70, 80% se fueron, unos que al mundo, otros se murieron, bueno, los que se murieron se fueron con el Señor, pero otros no querían nada, se volvieron incrédulos, cayeron en una desidia espiritual y otros, hay que decirlo, apostataron de la fe, escuchando cosas que no son bíblicas, que no son cristocéntricas, y entonces se apartaron. Hubo un remanente fiel que después que vino la nueva orden de los gobiernos de abrir para reunirse, ahí estaban al pie del cañón, que estuvieron apoyando la obra, aún la obra misionera, porque nosotros vemos los templos que se cerraron y los misioneros que hemos enviado, que se han enviado, ¿de dónde? ¿Cómo iban a hacer? Pero ese poquito estuvo apoyando la obra misionera y por eso Dios les va a suplir todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero a mí me llamó la atención de que fue muy golpeados, algunos que decían ser amantes del Señor, que amo a mi Señor, se dieron cuenta que ya no amaban tanto al Señor. Les pasó la de Pedro. Sí. De Pedro decía, Dios, Señor, que no te va a suceder nada porque aquí estoy yo. Y le digo, ay, Pedro, le digo, antes que el gallo cante 3 veces, 2 veces ya me habrás negado 3 veces. Pero hermano... Y es interesante con lo del gallo. Usted sabe que estuve leyendo sobre el gallo. Nosotros pensamos que es que el gallo... Busqué, ¿por qué el Señor dijo que antes que lo iba a negar 3 veces, antes que el gallo... Cuando el gallo haya cantado 2 veces, usted ya me ha negado 3 veces. Se le llamaba gallo a un hombre que en la madrugada, en el tiempo romano, anunciaba el nuevo día. Anunciaba que a las 2 de la mañana ya era un nuevo día y decía algo en relación con César. Y luego a las 4 de la mañana también volvía a decirlo. Entonces dicen algunos que también no era solo el animalito que cantaba el gallo, sino que el que enunciaba que era un nuevo día y que César era rey de ese día también, así le llamaban también gallo. Es comentarios que algunos sacan por ahí que tenían cierta lógica por lo que pasaba en ese entonces dentro del Imperio Romano, ¿verdad? Sí. Es que el Imperio Romano tenía un montón de cosas que uno las ve hoy también. Y por ejemplo, metían miedo. Cuando vino la pandemia les metieron miedo a la gente. Y la gente se llenó de miedo. Aún creyentes vivían llenos de miedo. Eso me enseñó mucho qué clase de, a la hora de ministrar el Evangelio, ¿estamos ministrando fe o estamos ministrando miedo? Una especie de juicio. Y entonces la gente estaba llena de miedo. Se llenó la gente que no conoce al Señor se llena de miedo. Pero los creyentes también. Y pasó la pandemia y ahora siguen todavía con miedo. Y no, las promesas de Dios son reales. No hay que tener miedo. El Señor dice en su palabra, no temáis, no temáis, no temáis. Tantas veces lo dice. Y algunos se dejan llevar por lo que dice alguien. Y en esto voy a decir algo que suena
no les va a gustar a muchos, pero algunos que se llaman teololocos, algunos predicadores, andan metiéndole miedo a la gente. Y yo no digo que no hay que alertar al pueblo a buscar a Dios, es cuando más hay que orar, es cuando más hay que buscar la presencia del Señor. Pero no les llene de miedo, llenémoslos de fe, llenemos de la esperanza de la palabra de Dios, porque las promesas aquí escritas son verdad y son para ahora, son para ahora, es para hoy, es para ahora y hay que creerlas. Eso es sencillo, es creerlas y Dios hace hoy. ¿Qué responsabilidad más grande tienen los pastores, los líderes evangélicos en este tiempo, hermano Jorge? Porque los problemas no faltan, de diferente naturaleza, que hay problemas. Bueno, la misma pandemia ha generado problemas económicos, ¿no? Lógico. Hay iglesias que cerraron porque no soportaron estar 6 meses con sus puertas cerradas y no pudieron cubrir sus compromisos, que eran fijos, compromisos fijos mensuales, no los pudieron cubrir y tuvieron que cerrar las puertas, ¿no? Pero a mí me parece sumamente importante y me gustaría mucho remarcar el punto. Los líderes tenemos que inspirar a la gente a la fe, no al temor, porque en el cristiano o vive el temor o vive la fe. No pueden convivir ambas dentro de mi corazón. O mi fe desplaza el temor o el temor desplaza mi fe. Y nosotros como pastores tenemos que saber dar esa palabra. No, como decía usted, no pasar inadvertido lo que es realidad. Pero tampoco somos gente sin esperanza, como dijo Pablo. Exacto. Por ejemplo, ¿para qué fue preparada la iglesia en el primer siglo? Para vivir en un imperio donde había miedo por todos lados. Agresivo el imperio. Y es de los más agresivos. Sí. El imperio romano, para mantener, formó un esquema y una atmósfera de miedo, de intimidación, que cualquiera en Israel, en el caso bíblico de Israel, era un temor lo que tenían. Y el Señor viene y dice, mire, no tengan miedo. Pero Señor, estamos en medio de un imperio, en medio de lo más vil que ha sido. El griego no era tanto, el egipcio no era tanto, el medo-persa no era tanto como este romano. Este ha sido terrible. Y el Señor les dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Entonces fueron preparados en medio de una atmósfera de miedo. Ajá. ¿Por quiénes eran preparados? Por ministros del Señor que el Espíritu Santo había llamado. Los llamó el Espíritu de Dios, sí, los puso a trabajar. Y cuando ellos hablaban, por ejemplo, dice que Silas y Bernabé, dice que como eran profetas, los inspiraban, les ministraban aliento, consuelo, con palabras de fe. Y hoy cuando escucho gente que está hablando ya no de pandemia, sino post pandemia, siguen ministrando miedo, se les va a acabar la comida, mire, se les va a acabar el agua, se les va... Y la palabra de Dios, ¿dónde están las promesas de Él? Sí, yo sé que habrá escasez, yo sé, pero aquí dice que al que cree todo le es posible. Y si yo le creo a Dios, voy a creerle a Dios, Dios me va a responder. Y entonces se le ministra a la gente, porque el corazón de muchos pastores y muchos líderes están llenos de un miedo porque no lo habían vivido atrás. Ajá. Es que una cosa es cuando ya hemos pasado por donde asustan varias veces. Entonces, si viene esto, ya no molesta. Me decía un amigo, él es un ministro nuevo, y me dice, don Jorge, ¿cuántos años tiene usted de estar sirviendo al Señor? Y bueno, yo estoy tratando de servir al Señor hace 47 años, 46, 47. Ok, ¿usted ha pasado esto? Ah, sí, peores cosas he pasado. Cuando mi país estaba en una inflación gigantesca, nosotros estábamos levantando templos. ¿Cómo si no había dinero? ¿Cómo si todo hoy valía un ladrillo 25 centavos de dólar y mañana valía $1? Y era imposible. Se construyó el templo, se hizo todo, porque creíamos a la palabra de Dios. Ahora vuelve otro problema de otras cosas diferentes. También Dios nos va a ayudar. Él lo hizo atrás, Él volverá a hacerlo hoy. Entonces algunos, como no habían pasado, porque estaban en un estatus, en un confort, y se les vino la marejada, se nos vino todo. ¡Ay! Ahora sí que como aquel programa mexicano del Chavo,
¿Quién nos no, es el Chapulín, ¿verdad? ¿Quién nos podrá ayudar? Ahora, ¿quién me va a poder ayudar? Porque estaban acostumbrados a una forma de vivir que nada que ver. Y entonces los probaron en la fe. Toda la iglesia del primer siglo y segundo siglo fueron preparados para vivir en medio de un ambiente de temor. Es más, vea, más antes, cuando son llevados los judíos a Babilonia, donde dice que los que estaban en el imperio, los que estaban en el palacio del rey en Israel, serían llevados a Babilonia y serían hechos eunucos. Sin embargo, entre esos jóvenes que fueron llevados allá, hay 4 con Daniel. Por eso usted ve que Daniel fue hecho eunuco en el palacio de Babilonia. Por eso no aparece la esposa de él, porque él era eunuco. Porque la profecía era que los jóvenes iban a ser eunucos, ser hechos eunucos en Babilonia. Sin embargo, en medio de ese terror, en medio de ese imperio que los llevó esclavos y muriendo algunos en el camino a Babilonia, fueron enseñados a confiar en el Señor. El Señor, es más, ellos tenían la conciencia de que el Señor estaba vivo. Y dice, mira, tienen que comer la comida del rey. No, dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Aunque me hagan eunuco, yo no me voy a contaminar. Por fuera me pueden cambiar algo en el cuerpo, pero mi fe es que Él está vivo y Él me va a ayudar. Dice que no comieron y al cabo de 21 días era 10 veces superior. Todos los jóvenes hebreos en todas las ciencias de Babilonia, interesante, y en todo mejor que los otros. Bueno, dice, vamos a hacer un concierto, dice el rey en un momento, y todos los que no vayan al concierto y no adoren la imagen, los echamos al horno de fuego. Era porque andaban detrás de los 3 amigos de Daniel. Sí. Ellos dijeron, pues yo no voy al concierto, y digo concierto porque así era, al concierto, era un concierto con música, los mejores tamboriles, ¿verdad? Por eso es que cuando yo oigo gente que dice, voy a ir a un concierto a exaltar a alguien, a exaltar a una persona humana. No, si hay un concierto es para exaltar al Señor, a ese sí voy. Pero este era un concierto del mundo, ¿verdad? Y no, nosotros no vamos a adorar. Entonces los amenazan y les meten miedo. Y ellos, no importa, échenos. Y los echaron 70 veces más calentado el horno, lo tiraron y en medio de ellos no se incineraron. Había uno más con ellos. Y eso es lo que hoy está pasando también. El Dios de ayer, el Dios del primer siglo, del segundo siglo, hoy está con nosotros. No importa la situación que esté, Él está vivo allí. Él nos va a ayudar, Él va a cumplir su promesa. No se llene de miedo. Ya la pandemia pueden decir que pasó y que ahora viene el mono, perdón, el mono no. ¿Cómo se llama? La viruela del mono. La viruela del mono. Puede venir la viruela de quien sea. La palabra de Dios es más grande que todo. Ella se cumple hoy. Así que no tengan miedo. El primer siglo fue lleno de miedo. Si nosotros hubiéramos vivido ahí, en la misma situación. Pero el Señor dice, llénense del Espíritu Santo, no tengan miedo. Y muchos fueron a la hoguera, muchos fueron echados a los leones, sin miedo. Amén. ¿Qué reflexión hace usted, hermano Jorge? Nos quedan un par de minutos todavía de este segmento. ¿Qué reflexión hace usted sobre la expresión de Pablo a Timoteo? Ajá. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. A ver, ¿qué reflexión hace usted? A ver, qué interesante. Dios nos ha ministrado, porque Él nos... A ver, uno de los errores que tenemos es que creemos que como que Dios, la palabra ministrar es que viene y pasa. Y ya, pasó. No, Dios nos forma. Cuando dice que Él ministra, es que Él forma. Él forma mi espíritu, mi alma, no con cobardía. Porque dice, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, de miedo, de echarme para atrás, de alejarme, de dejar todo botado, como pasó con mucha gente. En esto de la pandemia, mucha gente dejó botadas las congregaciones. Hasta sus hijos dejaron botados, algunos, ¿verdad? Sus hogares los dejaron botados. Son cobardes. Son cobardes. No, yo me llamo cristiano. No se engañe, por favor, no se engañe. No, es que fulano de tal me profetizó. No le haga caso a ese viejo. Es que hay una iglesia que ahora sí, yo estoy yendo a una nueva iglesia. Déjeme explicar algo. Si alguien estuvo en una congregación
¿Para qué me invita el pastor si usted sabe cómo soy yo, verdad? Vea, hay mucha gente que no se olvidó de algo. Dios a usted lo había sembrado en una congregación, con un pastor. Vino la pandemia y le digo, y lo sacó de esa congregación, le metió miedo. Cuando Dios a usted no le había dado espíritu de cobardía para salir en carrera. Pero aparecen el montón de congregaciones después de la pandemia emergentes, pero que no forman un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tienen mucha palabrería, pero no tienen, son emergentes, les llamo, porque no tienen bases doctrinales cristocéntricas. Tienen muchas bases de mercadeo. ¿Ya? Vienen, mira qué bonito, bienvenido sea, que esto y que el otro, le dan un cóctel, le dan rosas, le dan flores, y a la gente le gusta, ¡ay, qué bonito! Pero también el infierno está lleno de eso, ¿verdad? Entonces Dios nos da, nos forma, no un espíritu de cobardía para irnos. ¿Qué me quiere decir? Que usted estaba en una congregación, no debió haberse cambiado. Si por años estuve en un lugar, vuelva a ese lugar. Es que me da vergüenza, orgullo. Y algo que va a confundir a algunos, el orgullo, diciendo, el Señor no me ha dicho, mentira. Déjeme explicarle algo, y yo como, nada más, escúcheme algo. Dios a usted lo sembró. Voy a dar un ejemplo en todo esto. Sí, por ejemplo, la congregación donde el pastor Navas. A usted Dios lo había sembrado al lado del pastor Navas. Y usted dijo, no, me voy de aquí, no, hay que el otro, y se fue. Te voy a dar una sugerencia, el que se va sin echarlo, tiene que volver sin llamarlo. Porque Dios a usted lo puso en un lugar. Por ejemplo, es el caso de estar con el pastor Navas. Usted pasarán años y Dios dirá, tienes que volver a estar al lado de él. ¿Por qué? Porque allí te sembró Dios. Eso casi no se habla en las iglesias. No, que no se habla. Yo con usted hemos tenido una amistad de muchos años, más de un cuarto de siglo, y me sembró en amistad con usted. Y yo alabo a Dios por eso. Es una amistad que hemos tenido, un contacto, una bendición, me ha bendecido y en algo hemos podido bendecir. Y de pronto le doy la espalda al pastor y digo, no quiero nada. Eso está mal. Eso ha pasado, eso trajo la pandemia. En medio de tanta cosa, sal de esta iglesia. Hay iglesias que Dios no ha levantado en El Salvador. Repito, hay congregaciones que en El Salvador Dios no ha levantado. Porque no son, primero, cristocéntricas. Segundo, Dios no mandó a levantarla. Alguien que tiene un hablar de piquito de oro, como dicen, de orador, y que se sabe algo de la palabra, y que tiene un poco de mercadeo, de marketing, y pone aquí en online y toda la cosa, y mueve acá y mueve allá, ya tiene una congregación. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero que esa congregación Dios la haya levantado, son otros 100 pesos. Son otros 100 pesos. Es más, hay una hermana, lo leí hoy en la madrugada, estaba leyendo el testimonio de una hermana que fue al cielo y fue con el Señor, y el Señor la llevó y fue aquí y la fue allá. Y dice que el Señor la llevó a unas congregaciones y el Señor se gozaba en medio de las congregaciones. Y le dice, mira Señor, allá hay otra congregación, vamos para allá. Y le dice el Señor, no, yo no voy ahí. Ojo, yo no voy ahí. Y ella le dijo, ¿por qué? Esa no mandé yo a levantarla. Esa la levantaron los hombres. Yo ahí no voy. Verdades que muchas veces no nos gusta escuchar, pero son verdades. No dejan de ser verdades. Y eso del marketing cristiano, miren, no, me llama poderosamente la atención, pastor, que yo he hablado de eso. El marketing cristiano. Yo entre las muchas cosas que digo esto. Que ahora nos encanta la foto, ¿no? La fotografía nos encanta, pero la foto no levanta a los paralíticos. No. La foto no le vuelve la vista a los ciegos. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no estar haciendo un marketing cristiano y no viviendo una verdadera vida cristiana y mucho menos el fruto del Espíritu Santo que debe de brotar a raudales por nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de unos momentos para seguir conversando con el pastor Jorge Carranza de Costa Rica.
Bueno, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa en este programa Visionarios. Lo que importante para nosotros es, a través de este programa, mostrarle a ustedes lo que a través del diálogo va apareciendo en la plática con nuestros invitados. A lo mejor le inspira a usted para tomar una decisión importante en su vida. En esta oportunidad tenemos al pastor Jorge Carranza. Él es un evangelista internacional, ha estado predicando la palabra en muchos países. En fin, un hombre con una trayectoria muy, muy marcada y por muchos años dentro de la carrera cristiana evangélica. Creo que tiene mucho que decir para las iglesias de nuestro tiempo. Una de las señales, pastor Carranza, que Jesús menciona y luego los apóstoles también incidieron bastante en eso, es acerca de que en los tiempos posteriores habrían muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. Y algo más, falsos ungidos. Ajá. Porque esa es la otra palabra. Falsos cristos. Cristo significa ungido. Sí. Entonces, hay falsos maestros, falsos profetas, falsos enviados o ungidos. Yo oigo de gente que está hablando de esto y dice, yo soy ungido, yo soy el ungido de Dios, yo soy el ungido de Dios. Cuando yo oigo eso, me encuentro con la palabra de Dios, que la palabra de Dios lo que habla de la iglesia en los últimos tiempos es en plural. Es un cuerpo ungido, un linaje escogido, un real sacerdocio, no un sacerdote, un rey, sino un equipo de gente llena del Espíritu Santo para terminar la obra del Señor antes de que Cristo venga, a arrebatar, a trasladar a los que son de Él. Pero sí hay mucho llamado ungido, enviado de Dios según ellos, que nada que ver. Traen una doctrina, por ejemplo, hace un tiempo escuché una mujer que era la ungida de Dios, decía ella, para hablar con los alienígenas. Y que hablaba en un idioma, que esto y que el otro. Y la gente cristiana reproduciendo aquello. Entre esas reproducciones me llegó a mí eso. Y me dice, mire pastor, una mujer, una ungida que sabe el idioma de los alienígenas. Y mire cómo ella habla y lo que traduce y que esto y que el otro. Y yo le puse así, no haga pacto con los demonios. Porque esa mujer lo que está diciendo es en idioma, su idioma, una maldición para todo aquel que la oiga a ella. Está invocando demonios sobre usted. ¿No tiene discernimiento? Porque así es como viene. Otros ungidos es, yo soy el ungido para, por ejemplo, he oído gente que, yo soy el ungido para esta nación. Oh, ese es el ungido, ¿verdad? Y la gente con el mercadotecnia y todo eso, lo levantan y lo ponen en alto. Cuando la Escritura me habla de un cuerpo en los últimos días, no de hombres aislados. La Biblia habla de cuerpo, del cuerpo de Cristo ungido, llevando el mensaje, llevando el poder, usados por el poder de Dios. No uno solo. Entonces eso también me hace ver que hay gente que dice, yo soy el ungido que tengo la revelación del Señor para este tiempo. Eso ya lo hemos vivido atrás. Hace 2, 3 siglos, con gente que se levantó con sectas que hoy en día todavía están engañados, bien engañados, y se ha dejado el mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios. Entonces, hay mucho falso profeta que está diciendo cosas que nada que ver. Por ejemplo, cuando comenzó Ucrania a ser invadida por Rusia, yo oí, no fue que me llegó el link ahí, lo abrí. Esto es ya el 7º sello. Y yo dije, ¿el sello de qué? No, todavía no es, todavía falta. Luego, ya el anticristo es el presidente de Ucrania, porque es de ascendencia judía. Ajá, ese es el anticristo. Los están matando y no están viendo la realidad de algo, no están viendo una realidad de algo que está sucediendo. Por ejemplo, el país donde había más movimiento espiritual, mover de Dios, del Espíritu Santo, era en Ucrania, antes de la guerra de Rusia. Ajá. Pero eso no lo ven, no lo ven. No saben que Ucrania ha estado mandando más de 500 misioneros a diferentes partes del mundo a levantar obra.
que Ucrania estaba sosteniendo con oraciones, con ayuno, con clamor, con ofrendas, todo lo que era el trabajo misionero en diferentes partes del mundo. Y que había un mover del Espíritu Santo en Ucrania. Eso no lo ven solamente, debe ser el anticristo el presidente, y un montón de chocheras, estupideces. Pero no vieron nunca que el mover de Dios estaba allí, que lo que vino a hacer Rusia fue ser usado por las tinieblas para buscar apagar el mover de Dios en Ucrania. Que había un mover, eran miles la gente que se convertían antes de la entrada de los rusos. Vino para detener, pero le tenemos noticias a los demonios que están detrás de todas esas cosas. Dios va a volver a avivar y a levantar su pueblo. Así que el ataque no es profecía cumplida, es simplemente un ataque de demonios contra algo que Dios está haciendo. Hubo un tiempo en este país, en El Salvador, que la obra de Dios, usted vivió eso, esto era un avivamiento, un mover, uno llegaba y era una atmósfera de oración, era algo especial, y de pronto vinieron problemas dentro del país que apagaron eso. Ahora de nuevo, con el movimiento de oración y orando por la nación del Salvador, vuelve otra vez, porque el diablo está bravo. No es Putin, olvídense. Hay un espíritu en Rusia que siempre he querido, ese espíritu Gog. Quieres hacer, es un demonio. Detrás de esas cosas hay un demonio que siempre ha tenido ansia de poder, que las perdió cuando cayó la Unión Soviética y que ahora quiere volver otra vez y quiso matar el mover del Espíritu Santo en Ucrania. Por eso usted ve un montón de gente que sí, es cierto, los han matado, han hecho desastres, nadie los está ayudando. Sin embargo, Dios les ha dado victoria, los ha guardado y no se ha apagado el fuego. La gente sigue orando, la gente sigue adorando al Señor, alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando esto pase, que ya va a venir un tiempo, pronto va a terminar eso, lo que va a pasar es que Ucrania se va a levantar. La iglesia en Ucrania se va a levantar con un mover del Espíritu Santo más fuerte. Amén. Eso es, pero la gente no ve eso, la gente ve solo los tanques rusos y a Putin y al presidente y valga decir, algunos profetas están diciendo algo que Dios no ha dicho. Y entonces andan tapando, porque esto no funcionó, entonces buscan otra cosa. Eso estamos viéndolo hoy. Pastor Carranza, quiero comentarle que nosotros tuvimos una semana de oración en la Iglesia del Camino y Dios me ha dado una frase que me ha estado martillando la cabeza. Ajá. Y así le puse por nombre a esa semana, volvamos a Pentecostés. Amén. Ok, aceptamos porque Cristo lo dijo y lo hemos hecho una realidad, que hay falsos maestros, falsos profetas, falsos ungidos, de todo eso hay, ¿no? Y evidentemente, es decir, lo podemos ver esos falsos profetas. Pero el Señor no nos mandó desarmados a enfrentarnos a esa situación. El Señor nos ha dado una provisión de carácter sobrenatural que la iglesia no le da la más mínima importancia. Y me refiero a los dones del Espíritu Santo. Si hay tantos falsos profetas, si hay tantos falsos maestros, Dios nos ha dado o nos pone a disposición un don que se llama discernimiento de espíritu para que no vayamos a caer. Pero como no está el don, lo hemos ignorado. Se ha ignorado los dones, se ha ignorado la escritura, la misma escritura. Porque hay gente que interpreta esto a su manera. Ajá. ¿Me explico? Estuve en una reunión como con 500 pastores, hice una pregunta muy sencilla, es más, se la hago a usted también, que nos está mirando. ¿Cuántos demonios tenía el Gadareno? Sencillo. Y eso se lo pregunté a pastores. Porque cada uno jala yo interpreto, a mí me parece, y así edifican. Y Dios no mandó así, Dios mandó hablar su palabra y que la misma palabra se interpreta sola. Entonces, ya como la palabra habla de dones y no los usan o no los buscan, entonces el enemigo viene con sus dones malditos y engañan a la gente. Perdón, se me quedó. ¿Cuántos demonios tenía? Que se llamaba Legión. Entonces 2,000, 4,000, 6,000, 6,000, 14,000. Y aquí ya van volando por los... Ok, ¿qué dijo? ¿Por qué usted le cree más al diablo que a Jesús?
Sí, sí, sí. ¿Cómo? Si se llamaba legión. ¿De cuándo acá le creemos a los demonios lo que dicen? Primero, Marcos 5:2 dice que tenía un espíritu inmundo. Uno adentro. Dos, segunda razón, Jesús le pregunta, mi Señor, que tiene el discernimiento de espíritu como hombre, como Dios hecho hombre, como hombre dependiendo del Padre, le dice, ¿cómo te llamas? Él sabía que era uno, pero hoy en día los predicadores dicen que era un montón. Y el otro, el demonio dice, Legión, ve. Dice, porque somos muchos. ¿De cuándo acá los demonios están diciendo verdades? Siempre son mentirosos. Él lo que estaba era rodeado de un poco de demonios que atormentaban al hombre, pero adentro solo había uno. Y los pastores a mí me han dicho, esa reunión de pastores, 500 pastores, hermanos, nada más, y me dice, 2,000, 4,000, se iban a agarrar entre ellos, a ellos se les manifestó los demonios más bien. Y le digo, no, tranquilos, veamos qué dice la Escritura. Dice uno solo. Y fue un silencio, porque hoy en día pasa eso, como no conocen lo que la Escritura dice, entonces no pueden usar los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, llega un hombre en mi país y él tiene un asunto de brujería. Él sabe cosas de brujería. Y llega a una casa de unos creyentes y hace un poco de cosas ahí y salieron un poco de brujerías y de hechicerías, ¿verdad? Que estaban escondidas. Entonces, un primo de ellos les dice, ustedes trajeron al diablo acá. No, mire, hasta nos sacó debajo de la cama la pócima y todos los cabellos que estaban escondidos. ¿Y ustedes no saben que el diablo también hace engaños? Claro. Pero no, vea, hasta habla de la Biblia, traía una Biblia y hablaba de Dios. Sí, hoy también las brujas hablan de Dios también hoy. Satanás habló de Dios. También. Cuando tentó a Jesús. Exacto, y se sabía bien. Salmo 91 le mencionó. Una parte, porque no le convenía, ¿verdad? Le pasa lo que a algunos predicadores no les conviene cierta parte. Y la cosa es que cuando ese demonio salió, fue un escándalo lo que hizo. Y que habían 2,000 cerdos, sí, no es que habían 2,000 demonios, porque los cerdos, los que hemos venido del campo, sabemos que un cerdo asustado espanta como a 500 y a 1,000 y a 2,000. Esa es la verdad. Pero salieron del cuerpo porque estaban atormentando el cuerpo, pero adentro de la persona solo había uno. Ahí está en la Escritura, no me venga a decir otra cosa, lea la palabra de Dios. Como no se lee la palabra de Dios, no se reconocen los dones del Espíritu Santo. Bueno, este hombre que le enseñó eso, pasaron las semanas y se arruinó la casa, se arruinó la familia. Entonces buscan al pastor Carranza. Cuando viene le digo, ¿sabe? Le digo, vamos a orar, los puse a renunciar a todo pacto. Y le digo, ¿sabe que ese hombre le dejó a usted tal y tal cosa en su casa? No, dice, él se llevó todo, él no dejó nada, ni trajo nada. Pues el Señor me da en palabra de ciencia que en el cielo raso de la cocina, a un lado, allí puso esto y esto y esto y el otro. Inmediatamente se va el sobrino, lo encontró, ahí estaba. Y le digo, y eso se quema ahora, ya, César. Entonces el brujo después me viene a buscar, ahí donde estamos ahora, y me dice, usted me echó a perder mi negocio. Le digo, me dice, me iba a demandar y un poco de cosas. Y yo me volví y le dije, Señor, ¿qué le digo? ¿Un manazo o qué le doy? No. Y le digo, en el nombre del Señor, sus piernas se quiebran. Para que aprendas a no andar hablando cosas contra los siervos de Dios. Hermano, delante mío y delante como de 6 más que estábamos ahí, y la gente que ha venido, porque el hombre vino a molestar, se le quebraron las rodillas, cayó ahí, llamamos la ambulancia, y el hombre me iba a demandar a mí porque yo le había quebrado las rodillas, y todo el mundo decía, el pastor no le dijo nada, pero el poder de Dios es más grande. Cuando llegaron las dos, llegó Moisés con Aarón ante Faraón, salieron los 2 brujos. Ajá. Pero la serpiente de Moisés se engulló a las otras 2. Eso es lo que queremos hoy. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de ciencia. Necesitamos la palabra de sabiduría. Necesitamos el don de fe. Necesitamos el discernimiento de espíritus. Hay congregaciones donde el que está hablando por poder de las tinieblas. Hay gente que no se da cuenta que ellos están adorando a Dios no por el Espíritu Santo, sino por la emoción de ellos. Por una emoción de ellos, y no edifican, no salen edificados.
Cada reunión que voy, a una reunión que yo vaya, el Espíritu Santo me va a cambiar, va a establecer su reino en mi vida, me va a bendecir, me va a fortalecer. Pero cuando salimos de una reunión como entramos, fue que yo no fui inspirado por el Espíritu Santo. Perdón, no estuve inspirado por el Espíritu Santo para alabar a Dios. Porque la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces la gente cree que es, yo respiro, voy a alabar al Señor. No, así no es. Todo aquel que tiene aliento del Espíritu Santo, alabe al Señor. Pero hay gente que se reúne, pero no deja que el Espíritu Santo lo mueva a adorar al Señor. Entonces salen enamorados de sí mismos, salen enamorados del dinero, quieren la bendición, pero no están enamorados de mi Señor. Cuando uno está inspirado por Él, el Señor, lo más lindo que hay. Por eso necesitamos el discernimiento de espíritus, el don de milagros, los dones de sanidad, no el don de sanidad, sino dones de sanidad. Y que el Espíritu Santo se manifieste. Pero es que nos da miedo enfrentarnos a las tinieblas. ¿Qué pasa? No, ellos son los que nos tienen miedo, los brujos nos tienen miedo. Yo lo sé, vea, en Costa Rica me invitaron, me dijeron que fuera a poner un programa en un canal secular. Y ahí solo brujos. En serio, hermano. Y a mí me tocó media hora entre este brujo y este otro. Yo estaba como entre dos ladrones, ¿verdad? Siendo crucificado. Y en medio yo estaba. Entonces yo grababa en la iglesia y llevaba el programa. Y se molestaron los dos brujos, porque yo hablaba en contra de lo que la palabra de Dios dice acerca de la brujería. Y ellos se molestaron, fueron y hablaron con la dueña. Y le dijeron, quita ese pastor, nos está echando a perder el negocio. Y ella dice, él paga. En ese tiempo yo pagaba ahí. La cosa es que se enojaron y le hablaron a la dueña, bueno, ¿se van él o nos vamos nosotros? Váyanse ustedes, pero el pastor se queda. Se murió uno de ellos, amaneció muerto. El otro me agarró miedo. ¿Sabe que los brujos le tienen miedo a los siervos ungidos de Dios, a la iglesia ungida del Señor, a la iglesia que sabe ministrar al Señor, que la presencia, eso le tienen miedo? Y cada vez que me veía, me hacía así, quitándose. Y le digo, pero si no te estoy lanzando nada, vuélvete a Dios, arrepiéntase, entréguese a Jesucristo. Era un miedo, un pavor. Pero hoy hay lugares donde los hermanos dicen, ay hermano, abrieron un centro de ocultismo a la par de la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué importa? Que lo abran. ¿Se va a ellos o se convierten? Así es esto, hermano. Mayor es Jesucristo. El Señor es más que la pandemia. El Señor es más grande que los problemas. El Señor es más grande que todo lo que el diablo puede hacer, que las vicisitudes de la vida. Están los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo se nos olvidó? ¿Cómo se nos ha olvidado que el Espíritu Santo es el vicario de la iglesia? El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. El Espíritu Santo es el paracleto eterno que guía a la iglesia. No son los hombres, aunque usa hombres y mujeres, pero Él es el Espíritu de Dios, es el que llena. Él es el que levanta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da vida. Él nos da vida. A usted y a mí Dios nos da vida, bendito sea su nombre. Es Él, Él es. Por eso este tiempo, no tenga miedo. Deje de andar de iglesia en congregación, no sea como un sapo, todo sapo muere estripado. Mejor recuerde dónde Dios lo sembró. Si usted me está viendo, lo sembró Dios en la iglesia del camino, vuelva allí, sujétese, ya tranquilo. Amén. Usted lo sembró en otra congregación al lado de un hombre de Dios, vaya allí. Se lo digo por experiencia porque es algo que estoy viviendo yo también. Gente que hace 20, 30 años, porque les dio la gana de irse, y no prosperaron. Y uno de ellos me dijo en sueños, llegó a la casa, donde estoy. Dios me dijo que me sujetara, que volviera acá, que aquí era donde Dios me había sembrado. Y el Señor dice en la Escritura, toda planta que el Padre no sembró, será quitada. Pero toda planta que el Padre sembró, viene a mí. Quiere decir que a nosotros Dios nos siembra en ministerios para que crezcamos, florezcamos como hogar y familia. Pero la pandemia vino y asustó. Un susto de pandemia. Y la gente corrió. Ya es hora de volver
y aprender la lección. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué papel juegan, hermanos, los pastores en esto de volver al poder de Dios, a la sana doctrina? Bueno, primero, y llámeme porque si no, no entra el cielo. Esa es la verdad. Tenemos que arrepentirnos, verdaderamente. ¿Arrepentirnos de qué? De que dejamos el lugar secreto, que dejamos la intimidad con Dios. Lo estoy hablando de pastores. Nos acomodamos a la vida congregacional. Una cosa es la vida congregacional y otra cosa es la vida de ministerio. Sí. Se ha tenido mucha vida congregacional, eso es muy fácil. Pero la vida de ministerio es pasar tiempo en la presencia de Dios, es volver a las doctrinas básicas cristocéntricas. Mucho tenemos que volver a enseñar sobre la justificación. Mucho tenemos que volver a enseñar sobre la gracia, sobre la santidad bíblica, no la santidad de una organización X, sino la santidad. A volver otra vez a estar en la presencia del Señor. La pandemia, yo alabo a Dios por la pandemia que vino, me dio más tiempo para yo orar, más tiempo para pasar con el Señor orando allí. Que a veces estaba fea la situación a un lado y al otro, pero Señor, aquí estamos contigo. Volver, pastores, a hacer el candelabro ungido, el candelabro que está encendido en la presencia del Señor. Que se fue la gente, que se fue, déjelo que la gente se vaya. Usted volvamos nosotros a estar en la presencia de Él hasta que Él encienda nuestro espíritu, hasta que su palabra se vuelva lo más vivo y sencillo y comencemos a llevar a la gente a eso que estamos viviendo. El Espíritu de Dios está hablándole a usted. Volvamos al lugar secreto. Volvamos a la palabra sencilla. Volvamos a la vida de ministerio, ya no a la congregacional. De eso están llenas todas las religiones. Es vida de ministerio. Que alguien esté enfermo y usted pone las manos. Además, la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos. No dice que solamente oremos. Pondrán las manos y ellos sanarán. Porque no somos nosotros, es Dios. El Espíritu Santo está volviendo a llamar a la iglesia, a los líderes, a volver a tener tiempo de ayuno, tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Que no nos levantemos del suelo hasta que nuestro corazón esté limpio de todo pecado. Que nuestra vida esté limpia, pura, santa, delante de Dios, que esté limpia, para luego ser el ejemplo en el hogar. Pastores, tenemos que ser ejemplo a nuestra esposa, esposo, en el caso de una dama, a nuestros hijos. Hay hombres que en el púlpito son unos santos, pero en la casa son unos cachos, chuceando. Tenemos que volver a ser ejemplo a la familia. Nuestros hijos nos necesitan. Y luego cuando nos paremos a hablarle a la gente, el Espíritu Santo te respaldará. Tal vez no tengamos oro ni plata. Sí, pero tenemos algo. Tenemos poder de Dios. Y en el nombre de Jesús le decimos al paralítico, levántate y anda. Hoy Dios está llamándolo a eso. Hoy tenemos muchos piquitos de oro. Gente que habla muy lindo. Gente que tiene ideas, que habla y que dice que tiene revelaciones de la palabra de Dios y tantas cosas. Pero cuando llega un endemoniado, pone a alguien y él se hace a un lado. Que cuando alguien está enfermo, no pone la mano. Hay alguien que tenga el don de sanidad. Perdón, la Biblia no habla de don, habla de dones. ¿Y por qué usted no ora? ¿Por qué no le enseñamos al pueblo cómo se ama a Dios y cómo se le sirve? Volvamos. Este país necesita volver a la oración. No, perdón, está mal dicho. Perdón, rectifico. No es volver a la oración, es a volver a clamar a Dios. La oración en sí no cambia nada. La oración en sí no cambia nada. Es Dios que a través de la oración nos cambia.
volver al ayuno, volver a la sencillez, hablar de Cristo, no de religiosidades. Puedo hablar de revelaciones de la Biblia, cosas profundas, pero de nada sirve si no tenemos un amor por Él. Amor por las almas, no por amor por el, ¿cómo es que dicen aquí? El pisto. El pisto. Por el pisto, no por el pisto, por las almas. Que vengan a Cristo. Ayer cuando vimos en la reunión gente recibir sanidad en medio de la iglesia, como cuerpo orando. ¡Oh, qué lindo, qué fácil! Ah, sí, usted dirá, es muy fácil. Sí, es fácil cuando usted y yo quitamos el orgullo. Cuando usted y yo quitamos esa jactancia de orgullo ministerial y le decimos, Señor, sin ti yo nada soy. ¿Cuántos pastores hoy están tirados de rodillas en los templos diciéndole a su gente, hínquense conmigo y roguemos que el Espíritu Santo los llene? Ah, no, eso no. ¿Por qué? Porque es don o doña fulana de tal. No, así no es. Si mi pueblo, con todos líderes, se humilla, y eso falta acá, es volver a humillarnos, a dejarlo a Él hacer su obra, a bendecir a la gente, a bendecir la obra de Dios, con ofrendas, con diezmos, con apoyo, con servicio, porque una gloria de Dios viene sobre este país cuando su pueblo se humille. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Jorge Carranza. Mis queridos hermanos y amigos, hemos estado en este programa de Visionarios, dialogando, platicando con el pastor de Costa Rica, Jorge Carranza. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio. Estamos teniendo una campaña en la Iglesia del Camino con él, que sin duda alguna nos dejará muchas bendiciones de parte del Señor. Damos por finalizado este programa con la frase que nos es usual para cerrarlo. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, tomado de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.